Hola a todos, mi nombre es Cristiano Merorazo y hoy les vengo a presentar una obra de romanticismo la cual de Alejandro Dumas, la cual se titula Los Tres Mosqueteros. Bueno, empezando por lo más simple. ¿Quién era Alejandro Dumas? Alejandro Dumas era un francés que nació en el año 1802, exactamente 1802, y que por en torno a haber nacido en ese siglo se va a criar en todo el romanticismo y como se va a hundir en París junto estudiando filosofía, estudiando física y lo más importante que destacará parte en la obra que luego hablaré es historia. Que está creyendo en ese entorno del romanticismo, algo que es muy importante hasta el día de hoy, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el romanticismo es ese momento en el que se rompe lo neoclásico. Ya no queremos seguir ese modelo griego, esa perfección, ese nuevo clasicismo. Queremos hacer algo nuevo, algo original, algo que no tenga que tener estrictas reglas las cuales tengamos que seguir. Y de ahí nace el romanticismo. Y el romanticismo es eso, originalidad, pero hay también una característica muy fundamental en el romanticismo y es el yo. Yo ante una sociedad, yo ante las dificultades y ya no es el héroe que llega a salvar a la princesa o no es el héroe que es súper bueno, no, son hombres, son de tono gris y eso también lo vamos a ver mucho en la obra. Son personas comunes y corrientes. Bueno, empecemos un poco con la obra. La obra se desarrolla en torno al año 1620, porque 20, no sé cuántos años pasaron exactamente, no lo dicen, hasta la de la serie, porque la serie de la Rochela es algo bastante en la historia, pero luego hablaré. En fin, para no enredarme más, empecemos. La historia, el protagonista principal, o sea, el protagonista sería Artagnan. Artagnan es un pueblerino francés, pero su padre antes de morir le entrega un caballo, unas monedas y una carta. Y la carta es muy importante porque va dirigida al capitán de los mosqueteros reales, eh, el señor Triville, no sé cómo pronuncia bien, Triville, le diré. Bueno, él viaja a París y de camino a París conocemos a alguien muy importante en la historia, que es un señor como un mosquetero, digámoslo entre comillas, que le roba algo muy importante para él, la carta. Sin la carta, él literalmente no podía hacer nada en París. Pues lo fue a buscar y llegando a París, aún así, al no encontrar al mosquetero, fue donde el señor Treville y le dijo, no tengo la carta, pero aún así puede comprobar que yo soy hijo, pues, de alguien, un amigo que usted conoce. El señor Treville se entra en un dilema y no sabe qué hacer. Pero en ese momento sale Artagnan decepcionado y sucede una serie de cosas con cada uno de lo que luego se van a volver sus mejores amigos, que son Athos, Porthos y Aramis, los tres mejores mosqueteros del rey. Eh, él, él hace cosas que deshonran en la época, que eso es algo que hablaré luego, y eso hace que todos se junten en un duelo. Pero en ese duelo él lo ven como una persona muy valiente porque derrotó a los tres a la misma hora en el mismo lugar. Pues, ¿qué sucede? En esa hora, en el mismo lugar, hay dos bandos fundamentales en la historia. Bueno, además tres, pero digamos que toda la historia siempre hay una pelea entre dos que son los mosqueteros del rey y los mosqueteros del cardenal. Los mosqueteros del cardenal también estaban ahí y se encrucijaron en la batalla y Artagnan los ayudó a ganar y derrotó, hirió gravemente, no me acuerdo si lo mató exactamente, pero lo hirió gravemente, eso sí me acuerdo, a uno de los mejores mosqueteros del cardenal. Por lo tanto,
Porthos, Aramis y Athos se vuelven amigos de D'Artagnan y lo recomiendan al rey. Esa es la introducción, más o menos. Cosas muy importantes del libro, como es que él ingresa a unos mosqueteros menores para luego ir ascendiendo y conseguir el grado de mosquetero real. Pero, ¿qué es lo que pasa en todo ese camino? ¿Qué es lo que basa la obra? Y lo que hablaré luego. La obra en sí es todas las aventuras que vive D'Artagnan hasta llegar al máximo puesto de los mosqueteros. ¿Qué es lo que pasa? Desde que ayuda a la reina, cuando la reina, en la historia vemos que la reina, Ana de Austria, es amante del conde de Buckingham. Y en una parte del libro, ellos viajan a Inglaterra, los cuatro, para entregarle un mensaje de la reina al rey al conde de Buckingham, de parte de la reina, que le devolviera un diamante. ¿Por qué? Porque ella le había regalado un diamante y el esposo le dijo que en la fiesta quería que ese diamante apareciera, que ella tuviera ese collar de diamantes. Entonces ella le manda así, pero el cardenal, que es el que odia a la Ana de Austria, mandó a una espía para que le robara el conde de Buckingham, le roba el diamante, por lo que el conde de Buckingham lo retiene allá, crea como una semiguerra para poder retener allá y que su joyero cree un diamante exactamente igual que el collar. Por lo cual cuando D'Artagnan vuelve y le entrega el collar a digamos, la mujer que él quiere, que él ama, a Madame Bonacieux, en fin, Bonacieux, le diremos. Se la entrega porque ella era sirviente de la reina y se la entrega a la reina, por lo cual la reina está muy agradecida. También encontramos a Milady, una de las antagonistas principales de la historia, sino la principal del, por lo menos, el segundo tomo de los que tengo acá. Ella hace lo imposible porque ella y Athos tienen una historia pasada, eso lo explicaré luego cuando me centre en los personajes. Y D'Artagnan descubre que es ella, por lo tanto ella quiere matar a D'Artagnan y encuentra que él es amigo de Athos y también busca matar a Athos, por lo cual hace miles de cosas y al final del libro, luego lo contaré, luego les lo cuento. ¿Qué más importante se resalta? Pues esos son los dos hechos más cruciales de la obra, porque Milady toma técnicamente todo el segundo libro y el conde de Buckingham, la historia del conde de Buckingham, terminando el primero. Entonces, la introducción es lo de D'Artagnan, lo de cuando se vuelve mosquetero y viven aventuras y se conocen más. Y están preparando. Ah, y también lo más importante, se me había olvidado. Lo más importante, el asedio a La Rochela. Es por lo que yo dije que el autor era historiador, ¿no? Pues ahí es cuando se conecta con la obra. Porque el asedio de La Rochela existió y de verdad fue apoyado por los ingleses y fue una guerra. Y ahí lo meten en la obra y dicen que la guerra fue por el conde de Buckingham y el cardenal, porque el cardenal quiere, digamos, de alguna forma desenmascarar a la reina, porque también el cardenal estuvo enamorado de Ana, y en fin. Bueno, hablaré un poco sobre lo más crucial de esta obra y lo que me parece mejor desde mi punto de vista, más que las mismas historias y más que las referencias históricas, y son los personajes. Lo que destaca de esta obra son los personajes. Y desde mi punto de vista, de los personajes, el que más me gustó o el que más me parece que tiene impacto serio sobre la obra es Athos. Sobre el protagonista me refiero, no porque el protagonista, pues, que viera dentro y todo eso. Pero de los que más tiene influencia es Athos, más que Aramis y Porthos. Entonces empezamos hablando sobre Aramis y Porthos, que son los menos relevantes. Entonces sería, Aramis es uno de los tres mosqueteros y se puede decir que es el más joven, junto a D'Artagnan. Él
se volvió mosquetero, pero aún así él quiere pertenecer a lo eclesiástico, quiere ser religioso y sabe mucha religión y lee Biblia y hace tesis en una parte del libro donde ellos se separan y cuando lo vuelven a buscar a él, él está haciendo ya su tesis para graduarse, para ser eclesiástico. La importancia de él no es tanto más allá de los romances que tienen con varias mujeres. Sí, a pesar de ser eclesiástico, tienen romances con varias mujeres. A lo largo de la historia conectan con los sucesos que le suceden a Tagnan para llegar a que ayude a la reina. Luego veremos eso. Portos, el menos importante quizás, es el típico amigo que es, sí, yo tengo todo, yo soy macho, todo, pero en realidad casi no tiene nada y utiliza una condesa que es muy tacaña para que le regale cosas, lo cual es muy gracioso cuando Artagnan lo acompaña, porque ellos tenían que pagar su propio equipamiento para poder ir a la guerra y costaba mucho dinero. Entonces Artagnan la acompaña a Porthos a la casa de la condesa y ve que la condesa vive en unas condiciones bastante pésimas porque el esposo es muy tacaño. Eh, y aún así la condesa le ayuda a pagar parte, pero compra un caballo malo y eso es una historia aparte porque todos los mosqueteros se le burlan. Y Athos, mi personaje favorito por excelencia, y lo diré por qué. Athos es el mosquetero, es el mayor, el mayor, y es el más serio, es la voz que lo sabe todo, o sea, que no la voz que lo sabe todo, y no la voz que puede decir, Artagnan, no hagas esto, Aramis, no hagas esto, Porthos, no hagas esto, porque él ya ha vivido mucho, pero no se le conoce nada del pasado de él, excepto cuando llega Milady. Lo que sucede es que pasa de ser un personaje que es muy bueno a ser un personaje completamente gris e incluso se vuelve un antihéroe en el segundo libro completamente, y por eso me gusta mucho. Porque cuando Artagnan comienza a salir con Milady, Athos se sorprende y dice que quién era Milady, que él no la conocía. Y Artagnan dice que no sabía. En una borrachera de las pocas que tuvo Athos, porque Athos era muy resistente al alcohol, en una borrachera le cuenta a Artagnan de que la esposa, no, le cuenta una historia de un conde de un país lejano, el cual se enamoró de una campesina y se casó con ella. Pero después descubrió y el hermano era eclesiástico, pero después descubrió que la campesina y el eclesiástico no eran hermanos, sino eran amantes. Y él mata al eclesiástico y mata a la esposa, entre comillas. Y entonces él comienza a contar de que todos reconocían a la mujer porque tenía tatuada en la espalda una flor de loto. Bien, un día Artagnan, visitando a Milady, habló con la sirvienta para que le ayudara a verle la espalda, porque ya Artagnan estaba sospechando mucho. Porque Milady, en unas conversaciones que tuvo Artagnan con Milady, Artagnan le dijo que sus tres mejores amigos eran Aramis, Porthos y Athos. Y ella cuando Artagnan pronunció Athos, literalmente la figura femenina de ella, como es que en el libro, se transformó en la de un león, en la de una fiera. Entonces él le pide el favor de que le ayude a verle la espalda. Y cuando le logra ver la flor de loto, Milady se super escandaliza. Y a partir de ahí llega la encrucijada máxima entre los mosqueteros del cardenal y los mosqueteros reales. Los mosqueteros reales en el bando que están apoyando a Artagnan, y los mosqueteros del cardenal, entre comillas, que ayudaban a Milady por órdenes del cardenal, porque Milady era alguien muy importante para el cardenal, porque era una espía de Inglaterra, alguien que podía decirle: en Inglaterra está pasando esto, esto y esto. ¿Qué es lo que sucede a partir de la historia?
por ejemplo, en la guerra, ella manda intenta matar a Artagnan de varias formas y a Athos. Por ejemplo, una es que cuando ellos están en campamento, Artagnan, cuando está haciendo vigía, le comienzan a disparar. Eh, Artagnan matan a un compañero de Artagnan, pero no a él. Y como no lo matan a él, cuando todos se reúnen, después de la toma de la Rochela por parte de los mosqueteros del rey, que los mosqueteros del rey ganan, y por eso dije que más o menos la historia comienza en 1620, porque la toma de la Rochela es en 1626 a 1627. Es un suceso histórico real y sí ganaron los mosqueteros del rey, y los hugones de Francia sí están apoyados por los ingleses. Ya lo que le meten ahí es que Buckingham está enojado con el rey, con el cardenal, no con el rey, con el cardenal, porque el rey es un títere del cardenal, en toda la historia lo muestra. Y el cardenal siempre estuvo enamorado de Ana de Austria, entonces tiene conflicto amoroso. Algo bastante interesante de leer. Fue el hilo. Ah, sí. Ella le manda un vino envenenado. Y ellos por accidente rescatan a un Hugo y le dan ese vino, pero ellos no sabían que ese vino estaba envenenado porque le habían dicho que se lo había enviado Aramis, pero Aramis todavía no ha llegado a la reunión. Entonces ellos le dan primero a él, y cuando llegan a abrir, Aramis llega en ese momento y dice es que, uy, denme ese vino se ve muy bueno. Y él dijo, pero si tú lo mandas, dijo, no, yo no mandé nada. En ese momento soltaron las copas y no tomaron nada. Y cuando fueron a ver al pobre Hugo, el Hugo se estaba muriendo envenenado, se estaba muriendo de manera lenta y horrible. A la Milady le encanta envenenar, postdata. De ahí entra la guerra porque se me fue el hilo otra vez. Artagnan descubre en su pelea contra Milady, descubre mucha corrupción, se podría decir. En realidad es que el cardenal maneja todo bajo cuerda y que él maneja como quiere Francia, porque el rey es un completo dormido. Y el cardenal, al ver que pues Artagnan era muy astuto y muy fuerte, incluso le ofrece unirse a los como comandante, capitán, no me acuerdo qué rango, de los mosqueteros del cardenal. Y él se niega porque él dice que él está para los mosqueteros del rey y que no traicionará a sus amigos. Aunque por Athos le recomienda unirse a los cardenal porque él dice que Milady es una mujer muy peligrosa. Además, el cardenal le confiesa que él ha hecho que muchas cosas que Milady iba a hacer contra él las detuvo, pero que si rechazaba la oferta se tuviera las consecuencias, porque él no iba a interferir más. Le importaba, pero no iba a interferir más. De ahí sigue conflictos políticos. Buckingham contra el cardenal, por lo cual lleva a Francia, Inglaterra contra Francia. Y así, tirándose y espiando. Mientras que Artagnan hacía una carrera contra el tiempo para encontrar a Madame Bonacieux. ¿Por qué? Madame Bonacieux fue secuestrada por el cardenal, porque como ayudaba a la reina para que se pudiera con el conde de Buckingham, y el cardenal se dio cuenta, entonces ella la mandaron a secuestrar, pero en realidad no fue un secuestro, sino que fue una salvación, porque la mandaron a un convento para que no fuera asesinada por uno de los soldados del cardenal. Y en sí engloba toda la obra. Todo el resto, realmente la mitad del libro para allá, es el secuestro de la primera libro, secuestro de Madame Bonacieux. Y aún así, pues él pasa y se enamora de Milady y todo eso. Pero bueno, sigue buscando a Madame Bonacieux porque es su amor verdadero, aunque estuvo con Milady y todo lo demás. Y a lo último llega el final malo, digamos que es, pero me gustó mucho. El final es que Milady logra envenenar a Madame Bonacieux y Madame Bonacieux muere. Y Milady se va a Inglaterra de prisionera.
por asesinar a alguien. Y en ese momento, Artagnan, lleno de ira porque murió Madame Bonacieux en los brazos de él, junto a Athos, que le tenía el odio más grande a Milady. En todo el libro se ve como ese odio se va degradando más por lo que le hizo a él y por todo lo que le hace a sus amigos, en especial a Artagnan. Y el personaje se vuelve cada vez más oscuro, más oscuro. Ellos van a Inglaterra y la asesinan. Después ellos vuelven y los tratan como héroes de guerra. Y Artagnan se vuelve en la cabecilla. No me acuerdo cuál es el rango realmente, no me acuerdo en estos momentos, debería saberlo, lo siento. El rango más importante de los mosqueteros del rey. Creo, bueno. Ahora viene lo más importante en una obra romántica, ya que dije que la obra romántica saltaba yo en la sociedad, del yo como progreso, el yo como crezco entre ella y cómo sobrepaso a los demás, cómo la cambio. Artagnan, el protagonista, es un ejemplo de ello, pues porque llega a Francia, literalmente, a Francia, a París, literalmente sin nada, porque hasta vendió el caballo para poder seguir viviendo en una casa. Vendió el caballo, no tenía absolutamente nada. Y termina siendo, como dije, el cabecilla, el importante de los mosqueteros del rey. Durante toda la obra se muestra un crecimiento del personaje, gracias a todas las adversidades que le pasan. No solo lo vemos que ya era valiente y se vuelve más valiente, sino que se vuelve astuto y un estratega de la batalla. O sea, es capaz de ver lo que va a pasar y lograr salvarse de situaciones. Además de que no es el protagonista como yo lo pinté, el bueno, que siempre va por su amor, ni nada por el estilo. Es al contrario. Como digo, en la obra se ve que él y Milady, él realmente se enamoró de Milady, aunque estaba buscando a Bonacieux. Bonacieux le regala una joya y él aún así la vende. Y son detalles como esos que vemos que él no es una persona. Además, él asesina por rabia o asesina por cosas. O sea, es humano, bueno, un asesino, pero humano. Y tiene sus errores, tiene muchos errores. Por lo cual no vemos ni el bueno, pero tampoco vemos el malo, sino que vemos el intermedio, una persona normal y que sigue sus costumbres de la sociedad. Porque en el libro varias veces nos aclaran que las acciones que hacía Artagnan tal vez en la época no se veían mal, aunque hoy se vean mal, como por ejemplo que hay Milady le regala un anillo, si no estoy mal, o él le quita un anillo, pero como prueba de amor, y ella le da un anillo, no me acuerdo si un anillo exactamente, pero después de la pelea aún así él se queda con el anillo y él decía que y Milady le daba dinero y se decía en el libro que aunque en el día de hoy se viera mal, en esa época no estaba mal. Y eso es algo que es muy interesante como contexto histórico. Bueno, ya concluyendo un poco, diré que lo más a destacar, como he dicho durante todo este vídeo, es que el libro muestra que los personajes no tienen que ser ni blancos ni negros, son grises. Todos grises, porque hasta Milady es gris, aunque no lo crean. Todos son grises. Un negro malo o blanco bueno, por si no entienden la referencia. Y eso es lo que más destaca la obra. Además de que su historia basada en hechos históricos y con todas las costumbres de la época, ¿sabes? Porque todo lo que nos narran es como si viviéramos en la época. Todas las historias son como si viviéramos en la época. Todo lo que pasa es como si viviéramos en la época. Que incluso salieran con sombreros grandes para poder que en la noche no les viera la cara para salir con las amantes, aunque todos sabían que la mujer tenía amante porque eso era algo muy normal en la época. Todo eso se nos da a contar y eso es algo muy interesante, muy interesante. También a mí me gustó personalmente, a mí, empecemos, lo que no me gustó del libro es el romance tan idóneo que coge tan platónico, ese romance tan platónico, tan absurdo desde mi mente,
tal vez, que coge Artagnan con Bonacieux. No sé, no sé si yo no soy romántico o algo así. Me parece un poquito raro porque él habla muy pocas veces con ella, según lo que nos describen en el libro, y él se enamora perdidamente de ella tanto que incluso va a buscarla por muchas partes de Francia, a muchos conventos, y bueno, lo del amante es normal. Tal vez se enamoró por eso, no sé. Pero no nos describen tanto en el libro como me gustaría que escribieran ese amor para que sea el argumento principal que se vuelve secundario durante muchas partes del libro de la obra. Y lo que sí me gustó fue el romance que hay, el romance, entre muchas comillas, porque era unilateral, entre Milady y Artagnan. Me pareció una descripción muy buena de esa relación. Era muy interesante ver cómo Milady solamente quería saber sobre los caballeros del rey y averiguar un poco más de Athos, que si era el mismo Athos y que Athos no es el nombre de personaje, bueno, en la historia dice que tiene otro nombre, pero ella sabe que él se cambió el nombre y Athos le dijeron que por allá, que Athos tal vez podría ser la persona, entonces ella quiere averiguar más y quiere ir a ser mosquetero del rey, ella pues lo utiliza él para averiguar y sabía que Athos era muy buen espadachín. eh, ese romance y que él incluso se llega a enamorar de ella realmente. Porque como vemos en escena, en una parte del libro, ¿por qué decir escena? En una parte del libro vemos como Artagnan le da celos cuando él se da cuenta que ella estaba saliendo con, con otra persona, con un conde. No me acuerdo ahora el nombre del conde. Y él le da celos. Por cierto, la relación comienza de la forma más absurda, más chistosa. No absurda, chistosa. Porque en la época se hacía así, según lo que dice así. Porque los hermanos mandaban sobre las hermanas. Entonces él tiene un duelo con el hermano y no lo mata, sino que lo deja herido y le dice que no lo va a matar. Entonces el hermano, en forma de agradecimiento, aunque era deshonra en la época no matar en un duelo, en forma de agradecimiento le dice que comienza a conocerse con la hermana, con Milady. Y así comienzan los problemas de Artagnan. Como iba haciendo lo de los celos, me parece muy interesante y cómo utiliza. Esto es otra parte que por lo que digo que Artagnan no es todo bueno. Otra parte que vemos es cuando él utiliza a la sirvienta que está enamorado de él para poder acercarse más a Milady y no solo pillarle el tatuaje que tenía en la espalda, sino también pillarla en el acto de infidelidad. En conclusión, la obra es muy buena, a mi gusto muy buena, tiene personajes excelentes, la historia está muy bien, tiene pocos huecos argumentales, como yo dije, lo único que realmente no me gustó para nada fue eso de Bonacieux con Artagnan, que me parece bonito la parte en donde ella muere, bonito pues es emotivo esa parte, pero aún así me pareció de resto huecos argumentales tan fuertes no tiene, tal vez porque nosotros no vivimos en ese contexto, no entiende algunas cosas, aunque lo explique en el libro y tal vez me las crea un poco, pero según el contexto del libro y cómo te plantean, explican también que no se encuentran huecos argumentales tan 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 a la luz. Tal vez si rebuscamos más yo va a tener huecos argumentales. Y una cosa que destacar también mucho junto a los personajes es, como dije, el contexto que lo engloba muy bien y la historia que tiene. Porque como te narran en la serie de La Rochela, es un poco aburrido, pero si lo captas bien te enseña muy bien lo que era el conflicto entre Francia e Inglaterra. Y eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos.